Hola. ¿Qué tal? Por fin salió el encuentro. Desde el año pasado estamos de charlas por teléfono, por WhatsApp. Bueno, empezar a concretar ideas. Sí, buenísimo. Gracias por la invitación, Caro. Bien. Un gusto estar acá, virtualmente por ahora. Sí, por ahora, esa es la idea. Yo el tema del caballo de terapia es como el Mm, tema mm. que hace rato que quiero empezar como a compartir más con la gente, porque bueno, ha sido un poco para mí en lo personal el pie que me dio para unir lo que he estudiado como bióloga especializada en comportamiento animal, bienestar animal, y en Mm. paralelo a la carrera me formé como instructora en equinoterapia. Y ahí fue cuando vi que en las formaciones o en la práctica o en esta rueda, cuando empezamos a trabajar como instructores, me quedaba con ganas de más desde la perspectiva del caballo. ¿Qué estará Y pasando allá abajo? claro, abajo del jinete, ¿qué más hay, no? Hay un ser sintiente que le pasan cosas, que expresa cosas, que Mm, nosotros esperamos cosas de él, mm. que hay toda una dimensión de la seguridad y del manejo que, que hay que tener en cuenta. Sí. Y bueno, por eso un poco esta pregunta que pusimos así a modo de titular Mm, en el afiche, fue un poco la pregunta que yo tuve inicialmente para hacer la tesis de grado. mm, ¿Qué pasa con la perspectiva del caballo? ¿Cómo el caballo vive las sesiones? mm, mm, ¿Qué le está pasando al caballo cuando estamos trabajando con él? ¿Cómo percibe cuando cambiamos de un paciente a otro, de una persona a otra? mm, Desde la persona que guía, el instructor, el jinete, todo ese equipo de humanos que está ahí alrededor. ¿Cómo, o sea, todas estas preguntas de cómo le influyen a él, qué le pasa a él, ¿no? Y mm, qué recursos tenemos para percibirlos, para entenderlos, para mm, interpretarlos. Y ahí un poco viene la etología mm, como rama de las ciencias biológicas que yo creo que puede aportar mucho y que lamentablemente no se enseña tanto o no la tenemos tan incorporada en mm, este trabajo diario con los caballos, en muchas disciplinas, no solamente en las terapias. Pero creo que el abordaje o el contexto de las terapias tiene como fundamento toda esta idea del vínculo con el caballo, ¿no? mm, Entonces, con más razón, necesitamos conocer al otro, cómo quiero generar un vínculo o provocar o estar mediando un vínculo si yo no conozco al otro, si no entiendo lo que me dice, no sé lo que le pasa, o cuando no quiere hacer algo, no sé qué hacer, mm, o sí, ahí empiezan los temas de seguridad que son delicados, ¿no? mm. Entonces, bueno, Continúo, avanzo, claro. cambio de caballo. Quería contar esto como introducción, un poquito el de dónde viene esta idea de hacer estos vivos, contenta de que estés y de ir profundizando también en todo lo que hemos conversado, compartirlo más a los demás y también que cuentes cómo ha sido tu trayectoria, cómo llegaste al mundo de las terapias con caballos, también el abordaje que vos hacés, que me parece muy interesante que se conozca. Gracias, Caro. Bien. Bueno, contar de mí, psicólogo de profesión, psicoterapeuta de profesión. eh, yo diría terapeuta de terapia asistida con caballo de oficio. Me encanta esa palabra, me encanta la palabra oficio. Siento que trabajar con caballos se constituye en un aprendizaje, en una construcción que sin duda desarrolla un oficio, creo, porque hay que pasar por muchos aprendizajes, por muchos maestros, por el tiempo que te enseña. En lo personal, no creo mucho en los cursos rápidos, creo que este es un proceso de formación permanente, Mm. que si bien los cursos son importantes porque te dan un impulso para comenzar, ¿no? Te dan una base, el proceso es permanente. Yo me inicié en la equinoterapia específicamente el año 2010, trabajando en mi ciudad natal, Punta Arenas, en la Patagonia chilena.
bien al sur, en la Sí. 12ª región. Y en ese contexto, haciendo docencia y acompañando también la formación de estudiantes de psicología, esta historia siempre la cuento a quienes me preguntan, porque cómo llegaste, si porque no tenía ninguna cercanía más que la afinidad y, eh, el sentirme maravillado por los caballos, pero no tenía cercanía, ¿no? Yo estaba en el ámbito clínico, muy de la mano de la psicoterapia humanista transpersonal y del psicoanálisis como formación, como desde mi formación como psicólogo. Y en ese contexto de hacer docencia conocí a un alumno, Derek Sánchez, que le mando un saludo, ojalá nos esté viendo y si no nos vea después por Sí, YouTube, queda por tu grabado. canal. Y bueno, él me comentó una experiencia de un familiar cercano que tuvo la vivencia de poder sanar, curar por medio de los caballos una depresión mayor. Por supuesto que me llamó la atención porque yo estaba en el ámbito de la clínica, viviendo en ese momento en Magallanes con mi familia, y dije que interesante, pero seguí mis quehaceres, hasta que con un colega, Juan Pablo Guzmán, psicólogo deportivo, nos llamó mucho la atención y dijimos tenemos que hacer algo con esto. Y fue así que hicimos un curso, gestionamos desde la universidad en ese momento, gestionamos un curso, una capacitación para 2 profesores y 5 estudiantes. Y ahí arrancamos. La verdad es que de ahí yo no sé si yo no solté los caballos no me soltaron a mí, no sé cuál es el orden, Sí, pero no nos soltamos mutuamente sí, más. entiendo. Como universidad, como docente y como alumnos en ese momento, ahora son todos colegas, desarrollamos un primer proyecto junto con un regimiento en Punta Arenas, ¿no? Con los militares que tenían las instalaciones, los caballos, y tenían todo el espacio para poder realizar el trabajo. Inmediatamente me di cuenta que era muy complejo donde me estaba metiendo. Me di cuenta que no solamente las personas son un mundo, sino que los caballos son un mundo. Y desde ahí, como para resumir, me ha inspirado mucho introducir los caballos en contextos poco tradicionales como instituciones públicas. Eh, Pude introducir en algún minuto, casi tuvimos un proyecto que me llamaba mucho la atención, una experiencia que había en Francia y en España, donde los caballos se utilizaban a través de la quinoterapia para poder abordar casos de alta complejidad de perfiles de internos en cárceles con mucha violencia. ¿Ya? Había todo un fundamento etológico que explicaba en el fondo en la posición de depredador de ciertos perfiles antisociales y cómo el caballo en su rol de presa generaba una instancia de resocialización con los presos. Lo intentamos, llegamos muy cerca a las cárceles de adultos, estuvimos casi a punto de desarrollar ese proyecto, por un tema administrativo no pudimos ejecutarlo, pero posteriormente en la ciudad de Limache, quinta región, que es donde vivo actualmente, pudimos desarrollar un proyecto institucional en ese momento en el Servicio Nacional del Menor, donde sí pudimos aplicar eh, la equinoterapia para jóvenes que habían cometido infracción de ley. Eso fue un proyecto bien bonito donde estuvimos casi 3 años trabajando en un centro ecuestre Santa Sofía, acá en la quinta región, y llevar a la práctica en el fondo y comprobar las teorías Sí, de la eficiencia del trabajo con caballo y sobre todo de lo poderoso del vínculo entre el ser humano y el caballo. Para resumir, después me he dedicado a la clínica particular, al trabajo, sobre todo estos últimos años, de abordaje de niños, niñas y adolescentes con neurodivergencia. He integrado mi quehacer clínico desde la clínica humanista. Muchas de las técnicas también y de los conocimientos de la clínica lo he llevado al mundo de los caballos, la psicoterapia corporal, ¿no? Y así siempre me voy permitiendo jugar, avanzar, ir aprendiendo de los caballos, ir innovando y haciendo de esta práctica algo siempre estimulante, diría yo, de permanente aprendizaje. Porque además que los perfiles de
como la sociedad va cambiando rápidamente, el perfil de los usuarios y los pacientes va cambiando también. Y uno También, se tiene que ir adaptando a eso. es cierto. Lo interesante de eso es que en realidad el caballo en ese sentido no cambia. El caballo no Cambian las cambia. necesidades humanas, las motivaciones humanas, los conflictos humanos, pero lo que necesita Exacto. el caballo, lo que le gusta a un caballo, lo que no le gusta, caballo, especie, caballo, después hay que ver cada individuo, pero hay una base biológica que la podemos aprender y que sirve mucho para tener referencia, Ujú, que para mí es una base firme, digamos, de alguna manera ujú, que nos da una estabilidad para decir, bueno, partimos de acá y teniendo esa referencia de lo que necesita un caballo aplicado al bienestar, ¿sí? No solamente ujú, los cuidados que requiere un caballo, sino ya ir en una calidad de vida que implica cierto bienestar y más ujú, si estamos incluidos en esa relación con ellos, o sea, que ese bienestar esté asociado a esa relación con ellos. ujú, ¿Sí? Y que, ¿por qué no? Que durante el trabajo también haya una dimensión en la cual ujú, estamos contemplando lo que quiere el caballo, lo que necesita el caballo, además de fuera del horario de trabajo, ¿no? ujú, ujú. Es interesante eso. Un poquito haciendo spoiler de lo que estábamos conversando, ¿no? En todo esto de lo complejo que es la selección del caballo para terapias y al mismo tiempo como uno después en el día a día, en la práctica, bueno, los caballos son los que tengo, los que aparecieron en el centro, los que nos donaron, los que conseguimos, los que llegaron. ¿Qué pasa con la teoría del caballo ideal de terapias a lo que hay, ¿no? A lo que tocó? Si tenés Bueno, algún ejemplo para uh, compartir. ese es un tremendo camino, ¿no? Porque yo creo que eh, dentro de las posibilidades de formación que hay, que en general son formaciones de fin de semana, por ahí hay algunas que son un poquito más amplias de una semana, queda poco tiempo, queda poco y nada Muy de poco. tiempo para poder trabajar eh, al caballo de terapia, que sin duda es el 50% o más de una terapia. Si bien como todos los modelos, yo creo que en mi inicio nos centramos mucho en que, claro, quisiéramos un caballo con un carácter totalmente dócil, manso, obviamente, un caballo maduro, un caballo psicológicamente estable, ¿no? La realidad es que ese caballo ideal no llega por arte de magia. Ajá. Y la realidad es que hasta no, mi experiencia, hasta no haber tenido mis propios caballos, lo que las posibilidades que teníamos para trabajar eran los caballos que estaban disponibles en centros ecuestres, que muchas veces eran caballos que, no muchas veces, la mayoría de las veces eran caballos que ya están jubilados del mundo de la equitación, del mundo ecuestre militar. Por lo tanto, sí había ya un perfil de caballo que reunía relativamente, creo yo, las condiciones para el trabajo de las terapias ecuestres, pero desde esta pregunta que levantas tú, la subjetividad, si es un caballo que está disponible, si es un caballo que tiene la presencia, si es un caballo que realmente desde todas sus potencialidades está permitiendo un proceso curativo, son preguntas que uno se va haciendo en la medida de que uno puede profundizar. A mí, lo que me ha pasado a mí, desde el Ajá. minuto que yo pude empezar a tener mis propios caballos y pude empezar a desarrollar un vínculo también con mis caballos de terapia. Y eso fue como alrededor del año 2019. El año 2019 tuve la posibilidad de adquirir mis primeros dos caballos. Hoy en día tengo cinco, pero claro, lo que me di cuenta es que cada caballo, al igual que un ser humano, es un mundo, y el caballo con el que estoy trabajando hoy ha tenido una historia, ha tenido una biografía, ha tenido traumas, ha tenido dolores, ha tenido confianzas y desconfianzas. Eh, Así que, bueno, siento que ahí hay mucho que comentar y contar también. Hoy por Ujú. hoy tengo algunos caballos que
con los años de trabajo he podido perfilar más bien a ciertas actividades como la equinoterapia, pero por la edad también avanzada, pese que son muy mansos, no están para otras actividades como la monta terapéutica. Y desde la monta terapéutica, esos caballos que tienen mucha más energía, están más disponibles para estar con pacientes más activos, no tienen todavía la capacidad, o yo no tengo sinceramente el tiempo como terapeuta para poder trabajar con esos caballos. Entonces, yo creo que acá había una progresión. Lo que yo he visto en ya 16 años de trabajo es que eh, hace 16 años nos centramos muy poco en el caballo. Esperábamos tener un caballo ideal. Posteriormente, los que trabajamos en terapias ecuestres nos fuimos interesando por la doma. Y los referentes de la doma, sobre todo de Argentina, que son importantes para nosotros, y de Uruguay. Mm. Eh, Un saludo a saludos, Manuel, que fue el que nos hizo saludos, el contacto. Sí, Manuel saludos Ubizo. al amigo Manuel Ubillo, maestro, Sí. que ya llevamos varias instancias de cursado acá en Chile. Por lo menos a mí me han permitido ir profundizando en el conocimiento del caballo, pero más importante aún, ir profundizando en mi vínculo con el caballo. Creo que eso es clave. O sea, el poder no solamente sintonizar desde algo ni, no místico ni espiritual, sino desde un conocimiento bien concreto Ujú. de qué es lo que espera un caballo, qué es lo que necesita un caballo, cómo se comunica un caballo, qué es lo que te está diciendo un caballo. Eh, y cuando uno empieza a conectar y estrechar esos paralelismos entre caballos, ya con más conocimiento de los caballos, yo venía con más conocimiento supuestamente del ser humano, me doy cuenta que hay un lugar común entre caballos y ser humano. Y ahí empieza una historia bonita. Eso. Uy, bonita y se me derrumba el celular. Bonita, intenta, con el temblor de mañana, Ah, sí, pues. En tu región se aprendiendo a movió convivir con más. los temblores acá. Sí. Oye. Sí, sí. Bueno, para no distraerme, te sigo en ese punto que traes de los puntos en común entre las personas y los caballos. Para mí también fue algo que me ha marcado mucho y que me abrió más a este mundo bueno, de ahí viene un poco la idea de un bienestar juntos, ¿sí? O Mm, la mirada de un bienestar, que en realidad a nivel teórico está como marco, se llama One Welfare, ¿sí? En la comunidad, digamos, académico, así como está el concepto de una salud, One Health, está el mm, de un bienestar, y es esta mirada de empezar a ver estos puntos de encuentro entre el bienestar humano y el bienestar animal, y One Welfare incluye bienestar ambiental, ¿sí? mm, Ya es un montón. Me quedo con bienestar mm, humano y animal, que ya hay camino. mm, mm, Y desde ahí, claro, cuando nos vemos desde las bases biológicas de que somos animales sociales, de que necesitamos la seguridad del grupo, necesitamos ser aceptados en una manada, en un grupo, ser mm, escuchados, la confianza que necesitamos para podernos relacionar con otro y todo lo que es el mundo del contacto físico, ¿sí? mm, Que es lo que después trabajamos en las sesiones, pero sin embargo hay puntos en común y puntos que después van de acuerdo a cada especie. Yo traigo este ejemplo del contacto, me gusta mucho, mm, porque, por ejemplo, pasa mucho en las sesiones estos momentos de el contacto y, por ejemplo, cepillar o ir con las manos a tocar el mm, caballo desde abajo, sin montar, mm, mm, ¿sí? mm, Pero ahí, de vuelta, yendo a la experiencia subjetiva del caballo y de la persona que estamos acompañando, ¿desde dónde se vive esta situación? mm, Si uno como terapeuta lo enfoca en la experiencia de la persona, vamos a hacer, ese contacto va a ser de una manera determinada. mm, Pero ¿qué pasa si lo enfocamos desde la experiencia del caballo? mm, ¿Sí? Para el caballo hay muchos matices dentro de ese contacto que uno puede ser percibido como
algo agresivo, incómodo, o hasta por esa sensibilidad que ellos tienen en la piel, hasta les da cosquillas y como que les tiembla la piel o no quieren o evitan el contacto. O otro tipo de contacto que es muy agradable, que entre ellos se lo hacen incluso con los dientes, que es como en un nivel más fuerte para nosotros, pero para ellos es muy agradable, ¿no? Y dependiendo en qué partes del cuerpo, ¿no? Como por ejemplo todo lo que es el contacto en la cara del caballo, que es una zona que nosotros intuitivamente vamos primero a acariciar el caballo. Sin embargo, desde el punto de vista de la experiencia del caballo, de esa subjetividad, no es un lugar agradable para ser tocado. Entre ellos normalmente no se tocan cara con cara o estén así tocándose entre el cara, demostrándose un afecto o una confianza, ¿no? Entonces, como me gusta matizar o traer estas perspectivas del, bueno, desde dónde lo estamos mirando cuando trabajamos y hasta dónde lo estamos considerando teniendo en cuenta. Entendiendo que no se puede en el 100% de la sesión tener como en ese protagonismo del caballo, pero sí en qué oportunidades podemos aprovechar y hasta al contrario, como dejar que el caballo exprese donde quiere. Porque hasta en ese sentido yo digo que son como perros que cuando ellos saben que son acariciados donde les gusta, después te lo piden y te ponen el cuerpo. Absolutamente. Pero ¿cuánto le estamos dando la oportunidad de expresarlo? Mm, mm, Y ahí es donde está esta subjetividad que a mí me gusta traer, que es un término que está muy presente hoy en día en el tema de la sintiencia animal, en la capacidad de agencia, de que ellos pueden decidir y de alguna manera tomar decisiones y gestionar el entorno que los rodea y considerarlos desde ahí, así como también nos paramos desde esa perspectiva cuando estamos acompañando a un chico con una patología, una neurodivergencia, que los vemos con sus capacidades y desde ahí trabajamos con ellos, ¿no? Y parece paradójico, pero a veces como que anulamos el caballo para dar ese protagonismo a la persona y qué rico es cuando habilitamos las dos partes, ¿no? Creo que ahí está, hay un camino que es un desafío, pero que, que ahí es donde estamos. Sí, a mí me pasa que estaba pensando mientras tú conversabas esas pequeñas, eh, que son pequeños pero grandes gestos, ¿no? De cómo Ujú. acercarme, cómo vincularme, cómo comprender. Estoy como pensando también en cómo ha ido cambiando en la última década el conocimiento del caballo, no solamente en la etología, sino desde como otras disciplinas, la doma natural, la doma racional, ¿no? Cómo todas han ido colaborando un poco para que quienes trabajamos con terapia, voy a llamar terapia asistida con caballo, para poder integrar todas las modalidades y disciplinas. Tal vez ahí podemos hacer como algunas aclaraciones Fijar un poco los matices. o algunas distinciones, porque si bien en todas el caballo es el corazón, es el foco, la expresión de las mismas tiene ciertas variaciones que es relevante, ¿no? O sea, mi primera experiencia con el caballo, y creo que como la de muchos que se formaron en equinoterapia, es esta experiencia donde hay un caballo, así estoy pensando como en el espacio de un picadero techado que vivíamos en Punta Arenas, una zona muy extrema, muy helada, y teníamos estos caballos del ejército que yo creo que perfilaban dentro de los caballos de trabajo con un buen carácter, pero estaban muy bien dispuestos con un soldado a cada lado y nosotros nos enfocábamos mucho en el trabajo con la persona. En ese setting, en ese encuadre, permanecí mucho tiempo, mucho tiempo, asumiendo que el caballo se prestaba para este trabajo, pero sin comprender ni interactuar tampoco con el caballo, ¿no? El caballo era como una especie de carrusel que iba dando vuelta y claro, y el niño, uno estaba centrado en el niño, haciendo cierto ejercicio, favoreciendo el movimiento con todo este influjo de la equinoterapia, donde la pausa era importante, pero lo importante era que el niño se moviera arriba del caballo, ¿no? Que ejercitara y recibiera el impulso del caballo, tridimensional. Y sobre todo dándole mucho hincapié a la seguridad, ¿no?
como tú dijiste, seguridad, seguridad, seguridad. Entonces teníamos caballos mansos y caballos que brioso o con resabio, entonces teníamos bien polarizado, eh, como bien polarizado el caballo, ¿no? Como si entre estas dos figuras, el caballo ideal y el caballo que no nos sirve, no existiera nada. O un caballo sirve o un caballo no. Sirve o no sirve, si bien radical la postura. Pero creo que esa mirada, como yo te decía hace un ratito, ha ido enriqueciéndose, ha ido cambiando a propósito de, como de la práctica, más allá de la modalidad, equinoterapia, montoterapéutica o psicoterapia asistida, en mi caso, eh, y a propósito de ir conociendo un poco más en profundidad a los caballos o comprendiendo su lenguaje, yo me permito mucho las pausas. Para mí la pausa es súper importante en cualquiera de los tiempos de una terapia. Más allá si la terapia por un diseño o por disponibilidad del paciente es de 10 minutos, que es lo que algunos pacientes permiten trabajar, ¿no? Algunas neurodivergencias muy poquito, que es el tiempo que puede procesar ciertos estímulos, o sean 45 minutos, para mí la pausa, como tú dijiste, el primer contacto, el contacto inicial es tremendamente importante. No solamente estoy pendiente del paciente, sino también estoy pendiente del caballo. Y sí requiere, creo, una mirada con desarrollo, con experiencia, porque muchas veces no es fácil, porque es estar como un observador viendo la interacción. Sí, sí, Entonces las sí. pausas para mí son muy importantes, más allá que quiera realizar, tenga objetivos que para mí como terapeuta son importantes para el paciente, me voy permitiendo el parar, el ir viendo el caballo, viendo sus respuestas, su oreja, su postura, verificando si tal vez está con algún dolor, se manifiesta algún resabio. En ciertas posturas ya conozco que algunos caballos tengo que posterior a la sesión trabajar algunos resabios. Y así, cada caballo es un mundo. Sí, 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 es interesante. Pero claro, este ejercicio de estar con la atención en los dos al mismo tiempo es complejo. Sí, sí. Es complejo, Sí. pero claro, en mi caso, muchas veces tenía esta posibilidad de trabajar inicialmente con equipos donde uno tenía el guía de caballo, que era la persona con más experiencia, ¿no? En el manejo del caballo. Bueno, Teníamos un auxiliar y iba el terapeuta acompañando al paciente, dando como la seguridad, el soporte. Pero con el tiempo y por necesidad no tenía esas personas. Entonces, ahí fue que con mis propios caballos se empezó a mm, desarrollar una relación donde eh, se empezó a formar como una... Ellos me empezaron a ayudar a mí, yo creo que es como que se dieron cuenta que estaba yo solo, entonces empecé a liberar las manos y ya lo de cabestro de espalda no era una posibilidad. Entonces necesitaba estar mirando al caballo de frente y estar mirando al paciente. mm. Entonces solté al cabestro y la yegua empezó a aprender a trabajar a la voz. Ah, Y eso fue realmente un proceso maravilloso, una yegua que aparece en muchos videos en la página de Fundación, que es Cuyen, y así hemos ido trabajando con otros caballos. La dificultad está en que el caballo se condiciona de tal punto al trabajo en una disciplina que el transicionar, por ejemplo, a monta terapéutica se dificulta mucho. Es una de las preguntas que yo tengo. sí. Bueno, está bueno primero matizar y explica un poquito en qué consiste esa diferencia y cómo lo abordás vos, porque hoy en Claro, día la las equinoterapia, palabras son un así lío. como para sintetizar y comentar la equinoterapia o hipoterapia, busca desarrollar o habilitar al jinete que tiene ciertas necesidades clínicas o kinésicas, por lo tanto un jinete que va más pasivo en la monta, va más asistido por los terapeutas, que van guiando y desarrollando ciertos ejercicios. Incluso puede llegar también a recibir apoyo sobre el caballo, que es la monta gemela o back riding, ¿no? En Mm, caso de patologías más complejas, que son disciplinas que desarrollan más los médicos, los kinesiólogos, los terapeutas ocupacionales.
La monta terapéutica es la transición ya al mundo de la equitación, pero no tiene fines deportivos. Sí es esperable que el jinete desarrolle el control básico del caballo, el control de rienda, pero el fin último es un fin terapéutico. En mi caso como psicólogo, yo espero que el niño tenga la capacidad de autocontrol, de autorregulación, ¿no? Que a partir de la experiencia también tenga una vivencia de autonomía y positiva de sí mismo que le refuerce, por supuesto, la autonomía general. Pero pasan muchas cosas, es un desarrollo físico, equilibrio, motricidad, tono, eh, motricidad fina, motricidad gruesa, Sí, desarrollo cognitivo. Todo eso está pasando a la vez. sí. Entonces, cuando uno planifica una sesión, claro, uno puede poner objetivos muy puntuales en el trabajo, pero todo eso le está ocurriendo a la persona durante el trabajo. Y posteriormente está la psicoterapia asistida con caballo, que es una modalidad donde no se requiere montar, es pie a tierra, y el caballo finalmente es una figura terapéutica desde el punto de vista de poder llevar el setting o las herramientas clínicas al espacio con el caballo. Y el caballo en realidad refuerza un patrón positivo desde el punto de vista que refleja emociones, conducta, eh, y permite también trabajar desde las metáforas, ¿no? El uso de metáforas es tremendamente importante en el trabajo de psicoterapia asistida con caballitos. Y en este Sí, proceso no tengo posibilidad de trabajar con un caballo para cada modalidad. O sea, tenemos al servicio, tenemos la posibilidad de tener sí, cuatro caballos, pero de los cuatro hay dos que funcionan actualmente en el centro ecuestre, en terapia asistida con caballo, pero claro, la dificultad que hemos presentado en el último tiempo es que pasar de un desarrollo de una disciplina a otra, muchas veces el caballo no la entiende. Eh, claro. Yo le estoy enseñando el uso de rienda al niño o al adolescente y se le ve doblemente dificultado porque el caballo me busca a mí como referente para seguirme, ¿no? Él no entiende que estamos haciendo un cambio de modalidad. Él percibe que seguimos en el mismo trabajo donde es seguro seguirme o es esperable seguirme. Ah. Entonces ahí tenemos un desafío, pensando en que no tenemos caballos para cada una de las disciplinas. Sí, está ¿Sí? interesante ese ejemplo. No, Ahí y lo te rico devuelvo que la a veces pregunta. está la pregunta también de si está bueno que el caballo de terapia también haga otras cosas, otras actividades recreativas o digamos en otros formatos. Y de vuelta, yendo a esto de la experiencia subjetiva del individuo, yo creo que con el caso que me traes de esta relación que vos tenés con esta yegua, es algo positivo que ella está en constante comunicación contigo. Entonces, claro, es como que si estuviéramos presencial aquí en ronda de personas conversando, yo estoy hablando contigo, por ende te miro a los ojos y estoy expresando mi lenguaje verbal y no verbal hacia vos. Ellos funcionan con ese lenguaje no verbal de presencia, de sensación, hasta de corazón, de coherencia cardíaca. Estoy segura que ella conecta contigo hasta ese nivel, evidentemente. Y claro que cuando tiene que haber un cambio en ese nivel, que es grande de alguna manera, a nivel social, es un cambio grande el tener que comunicarse y conectar con otra persona, con otro individuo. Es como querer estar hablando con dos a la vez o que yo te sigo hablando a vos y no me enteré que hay otro que me está hablando. ¿Sí? Claro, depende mucho de cómo es el canal de comunicación del otro hacia mí para ver si yo le entiendo, si me entero que me está hablando. ¿Sí? Exactamente. Y ahí está como este ejercicio de poderlo como trasladar o yo digo de hacer de traductores, porque Mm, muchas veces eso, cuando entendemos lo que nos está expresando el caballo, el ejercicio después es nosotros traducir eso
a las demás personas para que también puedan comunicar desde ahí. mm. ¿Sí? Sí, Entonces, exactamente. lo interesante es que lo que por un lado puede ser como una conducta negativa o no deseada o que es un problema, Mm, caballo de terapia con problemas, ¿sí? Que hay que corregir, ¿sí? Claro, ¿desde dónde eso es un problema o para quién es el problema? Desde la experiencia subjetiva del caballo, él está conectado y sigue hablando contigo. mm, Para él no es un problema, mm. ¿sí? Exactamente, Y para nosotros es exactamente. un problema, bueno, ahí es lo que digo también. ¿Lo podemos transformar en un recurso para la sesión? Mm, Por mm, ejemplo, darle más herramientas a este chico o a esta persona para que de alguna manera comunique más claro, mm. ¿sí? Como transformarlo en oportunidad para la sesión o recursos míos para poder hacer esa transición más fácil para la yegua, para los dos, digamos. ¿Sí? Que no tiene por qué ser algo brusco, pero sí en esto de, por ejemplo, el espacio ahí influye mucho. Para ellos las distancias son una forma de comunicación. Mm. Entonces, ir regulando la distancia, que evidentemente vos en la primera, en el primer formato de trabajar tenés una distancia con ella que es diferente a la que tenés en la otra, en el otro tipo de sesión. Es que es muy bueno el ejemplo que estás ¿No? dando, muy bueno el ejemplo que estás Estoy dando, segura, nunca porque te vi trabajando, pero estoy segura que la distancia cambia. Y es para ellos que, es una forma de comunicar. es que diste en el clavo, porque ¿Sí? precisamente otro caballo que tenemos, que es más bien de sangre fría, un caballo de salto, ¿no? Así con un caballo con perfil más de caballo inglés, que debe tener alguna mezcla, yo no soy muy especialista en razas, eh, con ciertos perfiles de usuario, de paciente, tiene la respuesta contraria a la que tenemos con esta yegüita de quinoterapia y, por ejemplo, él tiene una tendencia a adelantarse, a entrar a tu espacio. Entonces fue muy, muy interesante cómo ahí recurrí a Manuel y a la Doma. Nos pudo entregar algunos ejercicios en vivo cuando estuvo acá en el mes de noviembre Bueno, de Amance, ¿no? Y el cambio del caballo fue impresionante, ¿no? Que tiene que ver con esto que estás diciendo tú, con la distancia que hay entre el guía y el caballo, ¿no? Y claro, sin duda nos falta mucho trabajar con ese caballo, pero así como trabajamos con pacientes, la realidad que no es lo que aparece en los videos, que no es lo que aparece en la parte idealizada del trabajo con los caballos, debiese ser proporcionalmente igual el tiempo dedicado al trabajo con los caballos que en el tiempo que tú trabajas con pacientes. Y sabemos que eso muchas veces es difícil para todos los que trabajamos en otras áreas también, pero es una necesidad, ¿no? No se construye esa comunicación y ese vínculo como de un día para otro. sí, sí, tal cual. Vamos a más casos clínicos. Sí, bueno, me viene también esto del el desafío del cómo ir integrando estos espacios de conexión con el caballo nuestra en las Mm, sesiones también. O yo mm, digo, habilitando más a esto del ser caballo dentro de la sesión. mm, Por ejemplo, comer pasto es un tema. Muchas veces se ve como problema, comportamiento mm, problemático, que el caballo come pasto en la sesión mm. y me Nos pasa. interrumpe la sesión. Sí, sí. ¿Sí? Sin embargo, desde la perspectiva del caballo, la conducta de comer pasto es una necesidad intrínseca de ser animal de herbívoro, de digestión lenta, de necesitar comer pasto 18, 20 horas al día. Mm, mm. Entonces, ¿para quién es el problema? Para el caballo Exactamente. no lo es. Para No, nosotros es un problema, lo puedo transformar en una oportunidad para trabajar con quien estoy trabajando. Y lo mejor de esto es que, a ver, los caballos en eso, así como aprenden las buenas, aprenden las malas y aprenden mucho. Yo lo he hecho mucho como en lugares que, donde como habilitar, bueno, en este lugar está, hay permiso de comer y en este otro lugar no se puede comer.
Y cuando uno está claro con ese límite, con esas reglas de juego, ellos aprenden mucho. Bueno, acá no, le decís, es el trabajo de enseñar dónde sí, dónde no, Mm. pero después donde se puede es que sí, y yo digo, ese negociar que tenemos que tener con ellos, que dentro de la sesión estén los dos espacios y los dos momentos, que en este momento no se come, en este momento sí se come, ¿sí? Y eso lo aprenden, así como aprenden las rutinas y las formas, bueno, como también incluir, en lugar de nosotros encerrarnos en no se come mientras trabajamos, pero resulta que ¿cuántas horas por día está trabajando? No, y ¿Cómo es el acceso al pasto que tiene fuera del horario de trabajo? Porque exacto. quizás la oportunidad de arrancar ese pasto verde que de verdad lo tiene solamente en el horario de trabajo, que encima no lo dejan. Y después le Es toca tal comer cual. pasto seco de fardo. Eso no es rico, eso no es natural, eso no viene con la biología de sí, me encanta el fardo. No, lo que le Eso, encanta es arrancar el pasto. eh, Es muy distinto. o sea, ese ejemplo que estás dando nos pasa, pero todos los días, Eso de exactamente el siempre. mismo. Claro, Sí. están en un área con una manada de caballos de escuela de pony, por lo menos nuestros caballos de terapia que ya están integrados a esta manada más grande, pero un espacio donde no prolifera mucho el pasto porque hay harta sombra, hay árboles. Entonces, claro, cuando salen, el primer impulso es ir a comer, Ujú. ¿no? E inmediatamente y buscar los árboles que en esta época tienen unas manzanas maravillosas, muy dulces. Festín. Entonces, nosotros vemos Sí. la intención de estar en esos dos lados, pero creo que lo relevante, y a propósito también del trabajo con pacientes y los paralelismos, que a mí es lo que más me apasiona hoy día, y creo que hay disciplina. Yo no me catalogo como coach ni he hecho formación de coaching asistido con caballo, pero sí la psicoterapia asistida con caballo trabajamos mucho desde la metáfora y el trabajo de puesta de límite es sin duda un espejo para el paciente, ¿no? Hoy día nos pasó que estábamos trabajando con un chico de 17 años que venía con toda una temática de crisis de angustia, con mucha complejidad en los últimos meses, y en algún minuto en un contexto de psicoterapia asistida, nos metemos al corral donde estaban libres los caballos, y se acerca una yegua joven, muy dominante en la manada, que se integró hace muy poco, y saca los caballos que estaban bebiendo agua, que eran donde estábamos nosotros, y se acerca a este adolescente y le muerde el brazo. Y fue muy, muy gráfico, ¿no? Muy gráfico porque más allá de lo sincrónico del movimiento, de la conducta del caballo, justamente en ese minuto estábamos hablando lo saludable que es para nuestra vida la puesta de límite, ¿no? Porque el caballo me lo podría haber hecho a mí también, pero no lo hizo, se lo hizo él. Entonces ahí empezamos a trabajar la puesta de límite, ¿no? Cómo también yo interactúo en mi día a día con poner límites. Y por ahí también con el caballo nos vamos a experiencias, o sea, lo digo desde mi ensayo-error, equívoco y acierto porque no conocía, no sabía, ¿no? Eh, que esperaba que muchas veces el caballo respondiera por el estímulo con el alimento, ¿no? La gratificación, el condicionamiento, el dulce, la manzanita, la zanahoria, pero en realidad el aprendizaje profundo o el límite siento que no va por ahí, Sí, que no sí, quiere desde decir psicología que no pasa los por ahí. podamos regalonear de vez en cuando. Sí, sí, está muy bueno ese ejemplo. Es que lo interesante de esto es que yo traigo, ¿no? Como cuando hablamos el caballo de terapia que necesitamos, cuando empezamos a analizar en detalle como esas conductas que uno quiere que haga y que no haga, ¿qué pasa desde la perspectiva del caballo con esas conductas? Porque también pasa mucho que esto que me cuentan de que el caballo me mordió, depende en qué contexto, y por eso ahí para mí está la etología como recurso, o sea, si realmente nos pusiéramos etólogos y describimos la conducta,
Capaz que esa acción de sí, abrió la boca y te tocó con los dientes, te agarró la piel con los dientes, sí, se puede definir como morder, pero en el contexto y la expresión, el lenguaje corporal y la situación, quizá para él era algo, una conducta afiliativa, mm, mm, comportamiento positivo, afectivo, mm, mm, en mm, positivo, hasta de querer socializar o cuando uno lo acaricia, muchas veces mm, ellos devuelven mm. esa caricia, entre caballos se lo hacen Sí, recíprocamente en el cuello, y uno sí, en esa situación se piensa que me quiere morder o me mordió, sin darme cuenta. sí. Y son sutilezas, ¿no? Porque ese mordisco, claro, o expresa afecto o expresa dame el espacio, dame el espacio. Sí, O yo soy el que dirijo los recursos, el que lidero, ¿no? El espacio. es Sí, un son tema. sutilezas, sin duda. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. Por eso esa interpretación del comportamiento, que es una de las bases de la etología, o sea, describirlo Mm, y después interpretarlo, claro que repercute mucho en nuestra forma de actuar y responder en eso. mm. Ahora, ya cuando un caballo tiene esa conducta repetitivamente, obviamente estamos hablando de un resabio, ¿no? Una experiencia que ha tenido traumática o porque está en un nivel de defensa permanente. ¿Cómo lo ves tú desde ahí? O sea, cuando ya esa conducta se repite, ya es un patrón. Es que pueden ser tantas cosas. Mira, me viene así como la más típica de las terapias, es el que muerde cuando lo ensillan, Mm, ¿no? Que como que se mm, cuesta en la lista de caballo resabiado o problemático, muerden cuando lo ensillan. mm, De las primeras causas que me vienen, que hay que mirar mucho, que muchas veces no consideramos la dimensión que tiene, es el dolor. mm, Es la forma que tienen de decir, no me toques ahí porque me duele. Te está diciendo que te alejes, sí, la mordida mm, es para decir, alejate, mm, pero quizá no sabemos en qué parte del lomo y del cuerpo la montura está tocando que hay un dolor. Y sabemos que el dorso de los caballos de terapia está muy expuesto y es muy posible por la edad que tienen y el historial que traen y todo lo que hacemos con ellos, que alguna molestia o sensación haya en el dorso, mm. en el lomo, ¿sí? O incluso abajo en el esternón a veces, o sea, en toda la forma que envuelve la cincha y la montura, ¿sí? Claro, y desde la Entonces, etología también comprendiendo como el grosor de la piel, como lo que se dice, ¿no? Que si una mosca se para y el caballo es capaz de percibirla y sentirla con un grado de sensibilidad, o sea, y obviamente ni pensar un jinete que está sobre el caballo, ¿no? sí. Y ahí está Entonces, de vuelta, seguir buscando, o sea, en qué otros contextos se genera también esa conducta, porque muchas veces solo la vemos cuando estamos ensillando. Pero si quizá hiciéramos masajes o otro tipo de contacto en el lomo en distintos lugares y presiones y formas de tocar, muchas veces a mí me ha pasado que aparece en otro contexto, o poniendo otro equipo en el lomo, otras cosas, o montando a pelo, o masajeando, resulta que hace lo mismo. Ujú. Entonces, lo que interpretamos como resabio a la montura, ya dejó de ser. Pero claro, es como muy rápido y muy fácil, le ponemos el cartel del resabiado para ensillar y ensillamos igual y hay que trabajar. Y seguimos, claro, y seguimos mecánicamente sin parar, ¿no? Que en el contexto de otras disciplinas, de trabajo, o sea, estoy pensando deportivos, que bueno, también hay una conciencia, pero en otros contextos como el trabajo de campo, esas posibilidades muchas veces no están. Sí. Tengo que salir a trabajar, ¿no? Que son muchos matices, por ejemplo, también, yo siempre digo, qué recursos tiene el caballo él mismo para, por ejemplo, hacerse esos masajes que necesitan el lomo. Mm, mm, Sus patrones de comportamiento le dieron la conducta de revolcarse. mm, Y eso viene con una motivación adentro de que cuando lo necesitan, lo expresan. mm, Ahora, el factor humano, ¿cuánto le damos la oportunidad de expresar esa conducta? mm, mm. O rascarse en Va de la ese, en pista ese al bosque, árbol. ¿sí?
O se puede revolcar entre una sesión y otra, no porque se ensucia. Entonces, después de cada jinete no se puede revolcar. Ok, después de 5 jinetes te puedes revolcar. ¿Cuánto tiempo te doy para que te revuelque? Esperamos a que te revuelque, le damos el tiempo. No que me tengo que ir a tomar el ómnibus. Le damos 5 minutos, no se revolcó, lo guardamos. Y tal vez la pregunta acá, o sea, te hago esta pregunta o tal vez reflexiones, ¿cuánto permitimos al caballo ser caballo? ¿No? O cuánto hemos sacado al caballo de su expresión natural, ¿no? En espacios pequeños, sin socializar, con una alimentación eh, estereotipada, Mm. sin variedad, eh, como también la necesidad del hombre. Me acuerdo mucho de David Castro, que puede hace muchos años estar en una conferencia de él y que está exponiendo su libro El silencio de los caballos, ¿no? Sí. Y hacía referencia a esto, que finalmente, claro, el caballo se entrega desde un gesto también de desesperanza, ¿no? de, de sometimiento. Entonces, ¿cómo cambiar esa relación, ese vínculo? ¿Cómo poder hacer más equilibrado, em, más genuino nuestro vínculo, integrándolo a él? Eh, te lo extiendo como una Está buena pregunta la también. pregunta, la tomamos Te para el lo, próximo vivo. te lo extiendo como pregunta, tal vez, Sí, claro, un spoiler de la sí. próxima charla. Está buena, dejarlo abierto para el próximo. Sí, pues es lo que comentaba, yo me hago la pregunta, también me la trato de responder y siento que mi responsabilidad está en darles el mayor bienestar a los caballos que están disponibles para el trabajo con pacientes y también poder educarme de distintas fuentes para poder ampliar también mi conocimiento de qué es sostener desde la responsabilidad un caballo. Obviamente eso ha ido cambiando, porque Ah, al comienzo cometí muchos errores, muchos, desde la alimentación, la libertad, la socialización, las pausas, los tiempos, etcétera. No sé, podríamos hablar mucho rato de esto. sí, sí, sí. Hoy Está día muy trato que sean interesante. más caballos, ¿no? Lo puedo resumir en eso. Sí, Que estén libres, que estén sí, en sí. manada, que tengan donde pasar, que tengan mucho tiempo de descanso entre trabajo. eh, y eso, esa es como la propuesta también, poder llegar a un equilibrio. Obviamente se percibe inmediatamente cuando un caballo tiene una sobrecarga y el trabajo terapéutico con un paciente no hace mucha resonancia cuando un caballo está enfermo, debilitado, sin ánimo, sin ganas. Mm. No tiene mucha coherencia, ¿no? No, nada, ninguna coherencia. Sí, sí, es que no. Acompañando a una persona con depresión con un caballo deprimido. Como- O sea, Y sí, muchas veces no nos enteramos de eso. No lo sabemos leer, parece lo normal o al contrario. Es el caballo ideal para terapia. Y ahí está. sí, El que tiene más pacientes, más trabajo porque es el ideal, porque no expresa nada. Le podemos hacer de todo. claro, y nos Entonces, quedamos con ese no, concepto demasiado como perfecto. idealizado de mansedumbre, Mm. Indefensión aprendida. Sí. indefensión aprendida, ¿no? Mm. Ese era el concepto que quería referir de David, que yo creo que no es que lo haya acuñado él, pero es el concepto que define de mejor manera, ¿no? En bienestar animal se habla, sí, sí, es Sí, un indefensión mecanismo aprendida. psicológico, todo. Ujú. Y ahí obviamente uno va pasando por la historia del caballo, ¿no? La historia previa del caballo, cómo fue el manejo, cómo fue la doma, cómo fue su experiencia sus primeras experiencias con seres Ujú. humanos. Comentar que tuvimos la posibilidad en enero de hacer, nos donaron a través de un rescate de una potranquita que de 5 meses, de 4 meses que llegó en enero, ciega. Entonces ha sido una Oh, oportunidad, sí, sí, la verdad wow. es que ha sido una oportunidad porque si,
si uno va integrando en general a la práctica con los caballos de terapia, lo que uno va conociendo, con un caballo ciego, eso Uf, o sea, explota la experiencia en realidad con este tipo de caballos, ¿no? Por las necesidades, la dependencia, la necesidad también de educarlo, de entrenarlo, de decirle que tú no eres un peligro, mm, eh, y hace qué una lindo. experiencia bien interesante, bastante interesante. Y espero ir subiendo algunos videos y compartiéndolos contigo para que Mm, nos puedas ir asesorando, sí, irlo siguiendo. Sí, por tan favor. bebé, además, pobrecita. Sí, tan pequeña, sí, sí, la rescataron Mm, del cerro, así andaba libre con la mamá. oh. Bueno, ya estamos en hora, mejor nos Sí, quedamos con las ganas para el próximo. La muchas idea es hacer gracias, un mínimo uno al mes muchas y van gracias. quedando grabados en YouTube. Y eso, más que nada para que nos vayan conociendo, nosotros tener otros espacios de estar conversando, porque todo por Me teléfono ya encanta. estábamos saturados, y dijimos, vamos a compartir estas charlas y a ver qué más puede ir surgiendo. Y sí, esta es la idea, ir como disparando a través de Mm, algunas preguntas mm, que sí que nos inquietan a los dos y más que respuestas es como aportar a mm, perspectivas, experiencias, reflexiones. Yo sí puedo traer alguna herramienta de la etología también y como motivarlos a que sí, que realmente aporta mucho, mm. hace falta y bienvenida esa curiosidad por la etología y para ponerla en práctica, que a veces parece que tiene que ser todo ahí cuerpo a cuerpo, pero en realidad hay toda una base teórica del comportamiento que es interesante y está bueno irla conversando. Sí, yo agradezco la oportunidad. Hoy siento fundamental en que en mi camino de los caballos poder encontrar y cruzarme con personas como tú, Caro, como Manuel Ovillo, eh, que van enriqueciendo esta pasión, ¿no? Porque ya a esta altura no es solamente una fuente laboral, sino que es una pasión. Siento que es un oficio, así que por mi parte agradecido de este contacto, este primer live, Mm, este primer video y nada, ya por ahí tengo dos colegas que me están pidiendo también que quieren participar, así que te avisaré. bueno, ya iremos ahí inventando formatos. Listo, muchas gracias. Buenísimo. Gracias a ti, un abrazo. Abrazo. Chau. Chao, chao.